Araceli aquí abajo lo dice, perdónenme. También me está afectando el trasnocho. Estuvimos gozándonos el día de ayer, hermanos, y tremendo, hermanos. Va a haber más salidas de ese tipo. Y hermanos, vamos a gozarnos en el Señor. Yo sé que se gozaron ayer también, pero yo no me gocé su gozo, entonces yo me gocé el que pude tener, ¿verdad? Y no lo cambio por el suyo. Gloria a Dios, Dios bendiga a la iglesia. Estuvimos ayer gozándonos una parte de nosotros. Extrañamos a algunos hermanos que no estuvieron con nosotros, ¿verdad? Y esperamos que estos viajes, estas actividades que hagamos, podamos como iglesia todos participar de ella. Bendito sea nuestro Dios. Siguiendo la bienvenida a nuestro hermano, a nuestra visita, ¿verdad, Ricardo? Esta es su casa. Aquí estamos para servirle cualquier necesidad, cualquier oración, cualquier petición que tenga. Aquí estamos. Este servidor, Eury Vázquez, para servirle. Nuestro hermano ministro Martín López, para servirle. A nuestro hermano presidente de Caballeros, Adelfo Pineda, ¿verdad? Hoy no está por fuerzas mayores, pero yo sé que le hubiese gustado estar con nosotros hoy en este lugar y estamos para servirle. Bienvenido a esta casa, que no sea la última. Amén. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Vamos a pasar a la prédica de hoy. Y es un tema controversial en estos días y muy sonado, muy escuchado por todas partes. Y el tema de hoy, ya lo pueden ver, se me adelantaron. Quería darle la sorpresa, ¿verdad? Pero no pude. Es el rapto. Y ese tema se ha tomado muchas veces durante los siglos, ¿verdad? Varios siglos tenemos escuchando este tema del rapto y hoy lo vamos a tomar de una manera, creo que diferente. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a buscar en nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Cuando lo tengan me pueden decir con un amén, que ya lo tiene. Todavía escucho Biblias oyeándose. Espero estén bien, ¿verdad? De temperatura. No hay calor, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Ya lo tenemos, hermanos. Vamos a leer esta porción de la palabra para comenzar este mensaje, esta prédica de hoy, que la traigo como tipo enseñanza, prédica. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, dice: en el nombre de Jesús, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Padre de gloria, delante de tu presencia, Señor, estamos a resaltar, Señor, y glorificar tu nombre, para darte, Señor Jesús, a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. He aquí, Señor, este remanente está delante de ti, Señor, con una necesidad, Señor, de tu presencia. Una necesidad, Señor, de tu palabra. Una necesidad, Señor Jesús, de entender, Dios mío, todas las cosas que están guardadas, Señor, en ti. Que tu palabra sea revelada, Señor, a nuestros corazones. Que lo que está escrito, Señor, sea, Dios mío, llenando y edificando nuestras vidas, Señor, de acuerdo al Espíritu Santo. Que no sea Euris, Señor, que no sea mi presencia, que no sea mi pensamiento, que no sea, Señor, mi intelecto, sino tú, oh Dios, revelando mediante tu Espíritu Santo la palabra que hoy están escritas, Rey. Que podamos entender, Dios mío, todas las cosas así como están, Dios del cielo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú tomando dominio y control, que tú prediques, que tú hables, Señor, que tú enseñes, que seas tú ministrando la mente y el corazón del que está escuchando, Señor, en esta casa, que seas tú ministrando, Señor, la mente, Dios mío, y el corazón del que ve el video, de que ve la transmisión, Dios del cielo, que seas tú, Señor, al que ve, Dios mío, el video, Padre, en diferido, que seas tú hablando a su vida y a su entendimiento, para que sea edificado, Señor, en tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, iglesia. Vamos a sentarnos. Así seguimos con el mensaje de hoy, que habla, hermanos, del rapto de la iglesia. Si puede, por favor, el hermano Josué, darme un poquito de monitores, porque me estoy escuchando más para allá que aquí en los monitores. Ambos, por favor, hermano. Hermanos, en estos últimos tiempos se están hablando mucho, así está bien, hermano, se está hablando mucho de lo que es el rapto de la iglesia, y podemos ver personas que son detractores de lo que es esta enseñanza de la iglesia hoy en día. Tal vez usted no ha escuchado nada acerca de esto, ¿verdad? Pero sí, la Biblia tiene detractores y pseudo creyentes o falsos creyentes en el Señor, que traen en contrariedad a la palabra de Dios y a esta enseñanza. Y se dice que el rapto es inventado por la iglesia de hoy. Tal vez usted no lo ha escuchado, tal vez usted ha hecho caso omiso a eso, pero algún día lo va a escuchar, algún día se va a topar con alguien con una enseñanza tergiversando lo que es la palabra de Dios. Y lo que nosotros tenemos como esperanza, quieren desvirtuarlo. Y si no tenemos esperanza en lo que es esta enseñanza, entonces, ¿para qué seguir caminando en pos del Señor Jesús? Bueno, vamos a aprender, hermanos. Quiero traerle esta prédica para que estemos, hermanos, cimentados en la palabra de Dios, más que en la opinión de los hombres. Y yo no voy a traer mi propia opinión, sino que vamos a traer lo que es la enseñanza del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y del mismo Jesús, para que sea la palabra de Dios aclarando y dándonos a entender
lo que nosotros tenemos como esperanza, que es el rapto de la iglesia. ¿Y por qué le decimos rapto si la palabra que está escrita, hermanos, habla en el versículo 17? En el versículo 17 podemos ver que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y muchos dicen, bueno, pero la palabra rapto no existe en la Biblia así tal como nosotros la mencionamos. Pero el verbo arrebatar quiere decir que fue quitado con violencia. Cuando una persona a otra persona le arrebata algo, no se lo quita amablemente, no le pide permiso, no lo está haciendo de una forma bondadosa, de una forma suave. Cuando hablamos de arrebatar es algo momentáneo, algo brusco, algo con violencia. Y si vamos a lo que es el texto original en griego, la palabra en griego todavía tiene más significado que la traducción en el español. Pero no quiero irme tan profundo porque se puede entender, hermanos, que si alguien me arrebata este micrófono es porque no quiere devolvérmelo. Y si alguien arrebata algo, si alguien arrebata una persona, si alguien arrebata lo que sea que le quite con violencia al otro, es para no devolverlo. Y si ya no lo devuelve, quiere decir que lo raptó. Si alguien me quita este micrófono de una forma violenta, es para quedarse con él. No es para regresármelo otra vez. Y cuando nosotros hablamos de rapto, es que esta palabra que dice que seremos juntamente arrebatados, quiere decir que el Señor Jesús, cuando arrebate la iglesia, cuando saque la iglesia, no es para dejarla otra vez. No es para devolverla, es para que sea efectuado el verbo arrebato, y entonces cuando se quede el Señor con su iglesia es raptada. Por eso le llamamos rapto. Y creemos, hermanos, que llamamos la cosa que van a suceder como que ya sucedieron, y entonces es el verbo rapto. Aunque no se encuentra en la Biblia, entendemos, hermanos, que ya en la mente de Dios y en la profecía de la palabra de Dios, hace más de 18 siglos atrás, el Señor tiene en su mente, en sus planes, sacarnos de esta tierra. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, aquellos que estamos siguiendo su palabra, aquellos que nos estamos santificando y yendo en pos de Él. Si hay alguien en ese día que no está caminando en pos de Jesús, que no está humillado delante de Él, que no está siguiendo sus pasos, hermano o amigo, te invito a que vengas a los pies de Jesús. Porque hay una promesa de nosotros ser transformados. Y vuelvo y repito, porque el Señor mismo con voz de mando, es decir, que no es algo somero ni suave, es algo de mando, de poder, de autoridad. La gloria sea para Él. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué yo digo que el Señor, o la Biblia dice que el Señor está raptando la iglesia? Porque nosotros tenemos como origen la tierra. Adán fue creado del polvo de la tierra. El hombre no está originalmente siendo un ser celestial, sino un ser terrenal.
Por eso el Señor arrebata y rapta y saca del origen del hombre que es de la tierra a la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso no lo dijo Eury Vázquez, sino el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Rapto, del sustantivo que significa acción de raptar. La acción de raptar a alguien, de llevárselo, de no devolverlo, de quedarse con esas personas. Rapto es pretérito perfecto simple. Yo rapto, usted rapta, él raptó. Amén. Eso quiere decir, hermanos, que cuando hablamos de rapto, estamos hablando del pretérito perfecto simple. Estamos de acuerdo y estamos perfectamente diciendo que la iglesia tendrá un arrebato y será el apto después de arrebatar un rapto. Simple. No hay que inventarse nada ni sacárselo de los bolsillos. ¿Está conmigo? Amén. En la carta de los Corintios, primera carta de Corintios capítulo 15, vamos a buscar, hermanos, en nuestras Biblias para conectar también la enseñanza que están escritas. La gloria sea para Dios. Primera de Corintios capítulo 15, está el apóstol Pablo hablando sobre lo que es la carne de cada animal y la resurrección de los muertos. Porque estaban diciendo en los Corintios, hermanos, que los muertos no resucitaban. Entonces le dice el apóstol Pablo, si los muertos no resucitan, entonces vana es nuestra esperanza. Y está hablando sobre la diferencia entre un cuerpo mortal y un cuerpo espiritual. Un cuerpo que va a cambiar de lo que es lo mortal, lo perecedero, a un cuerpo celestial. Y nosotros estamos con esa esperanza, hermanos, lo que creemos en el Señor Jesús. Y te invito también a que crea en Jesús y que también esta esperanza tú la compartas con nosotros, de que el Señor está hablando, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, de que hay carne del animal, hay carne también de lo que es la carne humana y hay carne también de los peces. Y hay diferente gloria entre una estrella y otra. Y está hablando de que lo perecedero, lo mortal no puede heredar el reino de los cielos, no puede heredar lo celestial, lo perfecto. Y entonces yo les resumiéndole esta parte, hermanos, vamos y caemos en lo que es el 51 del capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. No es Eury Vázquez, repito, no es hombre que se quiere sacar de los bolsillos, sino que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia a través de este apóstol. Y dice el 51, he aquí os digo un misterio. Un misterio no es algo que da miedo. Un misterio es algo oculto que solamente lo divino te lo puede revelar. Cuando el apóstol Pablo habla de un misterio, está hablando de que esto es oculto a todos los hombres, más el apóstol Pablo mediante el Espíritu Santo está revelando lo que va a suceder. Y dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, y este verbo dormir quiere decir muerte. No todos moriremos, lo puede cambiar, hermano, ese verbo de de dormir a morir. Y dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos los creyentes seremos transformados, los que estén vivos tanto como los que estén muertos. Todos seremos transformados, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿En qué? En un abrir y cerrar de ojos. Y en cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá, la palabra que está escrita, solvida es la muerte en victoria. No lo estamos sacando, no lo estamos inventando, no lo estamos, hermanos, queriendo hacer un cherry pick. No queremos sacar un texto de contexto, no queremos, hermanos, ligar a una cosa con otra, pero aquí la misma enseñanza es de que habrá una transformación al creyente en Cristo Jesús. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Que esto corruptible, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Que esto perecedero va a cambiar a algo celestial. Que nosotros tenemos la esperanza de que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a recoger su iglesia. Y solamente el apóstol Pablo habla de eso, solamente está el apóstol Pablo queriendo introducir una enseñanza que no se contempla en lo que es las promesas del Señor. No, no es así. El apóstol Pablo está al unísono, está guiado, está totalmente ligado a lo que es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, pero la esperanza que tenemos la tenemos en el Señor Jesús, no es en el apóstol Pablo. Por eso podemos ver en lo que es la revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan. Y esta revelación está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Tú quieres, puedes seguirme y dice esta revelación y este mensaje que fue llevado a lo que es la iglesia Filadelfia, valga la redundancia, la iglesia Filadelfia, el capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estamos hablando de Apocalipsis, del libro de las revelaciones de todas las cosas que van a venir sobre esta tierra. Y no son cosas que el hombre va a querer vivir. Y cuando hablo del hombre, hablo de toda la humanidad. Pero hay una promesa que se le da a una iglesia que guarda la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice la palabra, si seguimos leyendo el Apocalipsis, que no habrá una tribulación más grande que esta tribulación. No ha visto en toda la historia de la humanidad una tribulación, ni la habrá después de ella, como esa tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Pero el Señor le dice a su iglesia, yo también te guardaré. Yo también te libraré. Yo te voy a guardar de esa prueba. Yo te voy a librar de esa prueba. Y si esa promesa habla de que el Señor va a librar de esa prueba a la iglesia que guarda su palabra, entonces yo puedo entender, hermanos, que el libro de los Hebreos capítulo 4, cuando dice que acerquémonos al lugar santo, acerquémonos al trono de gracia para alcanzar misericordia y para el oportuno socorro. Para que alcancemos misericordia de Dios y el oportuno socorro.
Porque esta tierra va a pasar por una gran tribulación. Y hay unos que dicen, no, porque la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Mas yo le digo, eso no me enseña la Biblia, porque si los muertos en Cristo resucitarán primero, entonces van a resucitar los muertos en Cristo que han creído hace 2000 años atrás para pasar por una gran tribulación. Error, grave error. Cristo no va a resucitar personas que ya han fallecido para atribularlos otra vez. Si me imagina el apóstol Pedro que lo crucificaron de cabeza a que lo despierte Cristo para que pase por la gran tribulación. Acerquémonos al trono de gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Acerquémonos, hermanos, al trono de gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Porque Cristo no quiere tribularse otra vez, ni va a tribular su iglesia otra vez. Porque Él ya padeció por nosotros. Y si ya padeció por nosotros, pasando por la gran tribulación, es que la iglesia va a padecer y el cuerpo de Cristo va a padecer otra vez. Por eso tenemos que poder aprender, entender lo que estamos leyendo. Por eso tenemos que, hermanos, estar cimentados en una buena y sana doctrina. Ningún texto puede chocar con otro texto. Ningún texto puede pisar ni romper otro texto. Si habla de que la promesa a la iglesia de Filadelfia es que te voy a guardar, te voy a librar de la prueba que va a venir sobre todo este mundo, es decir, que no te va a pasar nada. No puede la iglesia, después que guarda su palabra, padecer los males que va a pasar el impío y el que no confiesa a Jesús en esta tierra. Nosotros tenemos una esperanza en el Señor si guardamos su palabra. Si guardamos su palabra, si seguimos caminando en santidad, si seguimos caminando en obediencia, si seguimos, hermanos, apartándonos de este mundo. Apartándonos de este mundo, apartándonos de los deleites, de los vicios, de todas estas cosas que nos arrastran. Nosotros tenemos promesas del Señor Jesús porque guardamos su palabra. Y si hay alguien, hermanos, que hoy, hermanos, revise su corazón. Revise su corazón, revise sus pensamientos, revise su vida, su diario vivir, hermanos, para que podamos, hermanos, alcanzar, hermanos, ese oportuno socorro. Y seguimos con el Señor Jesús, hablando de esta profecía del Señor Jesús. Y vamos a entender la profecía, vamos a capítulo 24 de Mateo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a entender, hermanos, porque no es difícil entender la palabra de Dios, solamente tenemos que leer con una lectura comprensiva, hermanos, amada iglesia, amigo hoy que me escucha. Mateo 24, capítulo 3. Está Jesús sentado frente al templo, segundo templo de Salomón, y está con sus apóstoles, y sus apóstoles se acercan a él. Y la historia dice así, este recuento dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y esa pregunta obedece a que Jesús previo en el versículo 2 del capítulo 24, ya Jesús le había dicho, respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto de que digo, de cierto os digo, vuelvo y repito, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y acercándose en el monte de los olivos, le preguntaron sus discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? De que no va a quedar piedra sobre piedra, hermanos. Pero hay otra pregunta que se le hace, no sé si estoy leyendo mal, no sé si estoy interpretando mal, pero dice, y de la señal, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa es otra pregunta, si no me equivoco. Pregunta 1, ¿cuándo serán estas cosas? 1, ¿verdad? Pregunta 2, ¿y qué señal habrá de tu venida? Pregunta 2, ¿verdad? Pregunta 3, ¿y la señal del fin del siglo? ¿Y del fin del siglo? Son 3 preguntas. ¿O se está equivocando el hermano? ¿Eh? ¿Es la misma? Leamos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Porque siglo aquí es mundo. Entonces la venida, la señal de que no va a quedar piedra sobre piedra y del fin del mundo son 3 cosas diferentes. Bueno, eso creo yo. Amén. ¿O me estoy equivocando? Yo creo que tengo derecho a equivocarme, ¿verdad? Hermanos, son 3 preguntas, porque el fin del mundo, la venida de Cristo y que el templo sea derribado, son 3 tiempos diferentes. Y entonces Jesús está obligado a responder 3 tiempos diferentes a estas cuestionantes. Pero quiero, hermanos, que entendamos que ¿cuándo sucederán estas cosas de que no quedará piedra sobre piedra? Si es el versículo 2 del Mateo 24. Si están leyendo su Biblia pueden entender que dice, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Que quede piedra sobre piedra que no sea derribada, hermano, no tiene nada que ver con el fin del mundo y no tiene nada que ver con la venida de Cristo o su regreso, porque Él estaba presente en ese momento. ¿Qué señal habrá de tu venida? Ejemplo, todavía tú no te han matado y cómo tú vas a volver. No sé si me doy a entender, hermanos, pero Jesús está aquí, hermanos, respondiendo en el capítulo 24 estas 3 preguntas. Y tenemos nosotros que entender que el Señor está hablando. Y estamos hablando, hermanos, de rapto. No hemos salido de lo que hemos comenzado a hablar. Pero quiero que entendamos, hermanos, cada uno de nosotros, que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón, a tu entendimiento, a través de la palabra del Señor. Mateo 24, si comenzamos a leer desde el 3, ¿verdad? Y seguimos, podemos ver, hermano, que todo esto aconteció, todo lo que la primera respuesta aconteció desde el 5 hasta el 24. Todo eso aconteció. En el primer siglo, hermanos, fue todo judío y todo cristiano perseguido por los romanos. Y no ha quedado en Jerusalén piedra sobre piedra de lo que es el segundo templo de Salomón. La historia lo confirma y usted puede verlo que ahí solamente se pudo levantar un muro y ha quedado solamente eso. Pero no quedó piedra sobre piedra, hubo persecución,
hubieron falsos cristos y todo eso se cumplió hasta el verso 24. Pero quiero hablar de lo que es la venida, la señal de la venida y el fin del siglo y el fin del mundo. Pero si lo vamos a leer, hermanos, de una forma que vamos enumeradas, así como van escritas, podemos, hermanos, quedarnos sin el entendimiento que debemos de tener. Esta narrativa, cuando fue escrita, no tenía versículos. Y si vamos versículo tras versículo, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, vamos a mezclar una cosa con otra. Pero vamos a leer de una forma que podamos identificar cada respuesta. Ya la respuesta le dije que desde el 5 hasta el 24 está la respuesta de la primera petición que yo le hicieron, la primera pregunta, que quiere decir cuándo sucederán todas estas cosas. Mas si podemos leer, hermanos, desde el 37 al 42, podemos ver su venida. Mateo 24, del capítulo 37 al 42. ¿Qué dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también, ojo con esta palabra, así también, ¿qué implica el también? Así también. Así también. Que un evento va a suceder, pero también sucederá así. De igual manera, sucederá de esa forma, como también sucederá de esta forma. Y vamos a identificar, porque dice que no estamos inventando el rapto, ¿verdad? Eso es un invento de los cristianos. Pero vamos a ver cuál fue el primer cristiano que se inventó esto. Y si volvemos, entonces decimos en el 39, y entonces, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. No quiera ser de los dejados, hermanos. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que habrá de venir vuestro Señor. Velad. ¿Qué es velad? Está despierto, ¿verdad? Está despierto porque no vas a saber el día ni la hora. Mas esta narrativa está hablando, hermanos, de un tiempo que el hombre estará de una forma despreocupada por lo que esté pasando. El hombre estará como en los días de Noé. Como en estos días. En estos días que están levantando las banderas del rainbow, de lo que es ayúdenme, rainbow en español,
del arco iris. Esta generación está cumpliendo la profecía de Jesús. En los días de Noé, ¿qué pasó? El diluvio cayó y después el Señor tuvo que traer un arco iris, ¿verdad? Entonces está diciendo, volvieron los días de Noé con ese arco iris. Estás despierto, hermanos. Estás despierto porque ese arco iris no significa orgullo. Ese arco iris le está diciendo algo a ustedes. Velad. Y en este tiempo no hay preocupación, no hay persecución de nada, ¿verdad que no? Es como los días de dándose en casamiento, casándose. Pero no vemos, hermanos, que cuando la palabra habla del fin de los tiempos y habla de lo que es la gran tribulación en Apocalipsis, no podemos mezclarlo con estas profecías. Porque en el tiempo de la gran tribulación no va a haber nadie casándose y dándose en casamiento. No habrán dos en un molino, no habrán otros haciendo otras cosas. Habrá persecución, habrá guerra, habrá caos. Entonces no podemos mezclar una profecía o una respuesta con la otra. Y tenemos que nosotros estar velando, estar despierto, estar sobrio, para que este día no nos agarre mal confesados. Y es una realidad que no la estamos inventándola nosotros. Es una realidad que el Señor dice, y así también. Pero si es una venida, no puede decir también. ¿O no, hermano Henry? Si es una sola venida del Señor, si es una sola, no puede decir, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque es una. O va a haber tribulación, o va a haber días de relajarse. No pasa nada. Una de dos. O se esté equivocando la profecía o me estoy equivocando yo, que quiero mezclar las dos cosas. Si yo mezclo estas dos cosas, entonces me estoy equivocando yo. Entendamos bien, hermanos, lo que está hablando la palabra de Dios. Si podemos, hermanos, buscar en el capítulo 24 y vamos a hacer diferencia de una cosa y la otra, capítulo 24, 32 a 36. Perdón. Sí, perdón, así mismo será. 34, 32 al 36. Dice el 32. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Esta parábola está hablando, hermanos, de los tiempos que se van avecinando. Así cuando tú veas, como así también las plantas, usted ve que están en spring, sí, hermanos, estoy mezclando. En la primavera, cuando ve que brotan las hojas, ya usted sabe que el verano se acerca. Y esa parábola está hablando de que usted cuando ve los tiempos, como van cambiando, como se va asemejando, como van mostrando lo que ha de acontecer, lo que va de suceder, podemos ver, hermanos, que en estos tiempos ya la gente está comprando con huellas de las manos y con la iris de su ojo. Y ya le están pagando para clonarle la iris del ojo. Y estamos viendo que nos estamos acercando a que nadie va a comprar, nadie va a poder viajar, nadie va a poder hacer transacciones si no es con una marca.
Y en Apocalipsis podemos ver que a todo hombre, a todo grande, pequeño, niño, se le va a poner una marca en la mano derecha o en su frente, y todos estarán bajo un control y un dominio de 666. Y ya vemos tiendas que usted entra y nada más pasa su celular, ¡pip! Y ya pagó todo. Y ya no quieren celulares. El celular está muy molestoso, ya lo queremos aquí en la mano. Y queremos, prende la luz, la inteligencia artificial. Y se le dio poder a una bestia para hacer grandes cosas. ¿O eso no está pasando? ¿O no estamos viendo esto? No estamos viendo que ya usted le dice a la inteligencia artificial, cómprame un vuelo para tal día, tal hora y voy a llegar a tal lugar. Se está acercando. Pero el hombre anda casándose, dándose en casamiento y las cosas van bien y nada. Chilling, todo chilling. Lo que no saben en inglés, todo frío, todo tranquilo. No te desesperes, tranquilo, no va a pasar nada. Todo va a ir de bien, todo va bien, ¿no? Todo va bien. Pero nosotros lo que debemos de estar despiertos, tenemos que estar viendo todas estas cosas, de que el verano se acerca. Y cuando el verano se acerca, entonces va a hacer más calor y ese calor va como quemar las plantas, ¿verdad que sí? Bueno, esto es una parábola, hermano, que debemos nosotros de entender. Pero el día de la hora nadie lo sabe. Ahora, si vamos leyendo, hermano, de una forma que podemos entender, podemos ver el capítulo 27 al 31. ¿Qué dice el 27? Porque como el relámpago, allí te dijeron que vayas más o menos discerniendo los tiempos, lo que acabamos de leer. Pero ahora dice, hermanos, el 27, voy desde los últimos versículos hasta aproximándonos ya descendiendo en los versículos, ¿verdad que sí? El 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también. ¿O será que o será de una forma o será de otra? ¿Por qué aplica al Señor Jesús ese también? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Si nos vamos a Apocalipsis, hermano, eso está hablando ya del tiempo final. No está hablando de los tiempos de Noé, de que todos están relajaditos. Cuando habla de que se va a hacer como un relámpago que se muestre del oriente hasta el occidente, quiere decir que el Señor Jesús aparecerá con poder y gran gloria y todo ojo le verá. Y allí donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, porque el Señor dice en Apocalipsis que va a matar al falso profeta y al hombre de pecado. Y esas profecías que el Señor Jesús está diciendo aquí están claramente juntas a lo que es el tiempo final de Apocalipsis. Ahí usted puede ver en su referencia de su Biblia. Y sigue diciendo la narrativa del Señor Jesús, no mía, la del Señor Jesús. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si usted lee desde el 31 al 27, puede ver que se une esta profecía a la revelación de Juan en el Apocalipsis. Cuando pase un evento y otro y otro y otro. Pero quiero que, hermanos, podamos entender que cuando dice la Escritura, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando habla de así también, dice, hermanos, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese, estoy leyendo en el 32, supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, que en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, en tiempos de que el Señor Jesús va a venir a rescatar al pueblo de Israel, no es lo mismo que así también vendría el Señor a rescatar a su iglesia. Porque acuérdese que los 144,000 serán sellados y serán también salvados. No podemos mezclar una cosa con otra, y tenemos que saber que el que debe de velar es el que está buscando ser transformado, debe de estar pendiente, debe de estar velando para que ese día no te encuentre como ladrón en la noche. Porque como habla la Escritura, la profecía, será un tiempo que no habrá persecución. El uno será tomado y el otro será dejado. No es lo mismo de que aparecerá el Señor con gran poder y con gran gloria y va a derrotar después de la tribulación a aquellos que sean perseguidos. Y así como uno será tomado y otro será dejado, así como unos serán transformados, un abrir y cerrar de ojos, hermanos, y otros serán dejados, quiera usted, hermano, quiera usted, amigo, ser de los transformados, de los rescatados, de los arrebatados, de los que seamos, hermanos, guardados de la tribulación que viene a esta tierra. El Señor está revelándole a sus siervos, a los niños, le está revelando a muchas personas de que personas seremos quitadas de esta tierra antes de que se manifieste el hombre de pecado. Y estamos viendo los indicios de que estas cosas ya van a suceder. Ya la higuera floreció. Y esa generación de cuando la iglesia, la higuera florece, no está hablando del tiempo que Jesús dio la profecía, sino de la generación que va a ver la higuera florecer. Jesús no estaba hablando de su tiempo actual cuando dice que esta generación no pasará. Entendamos bien, hermanos, dice que cuando florezca la higuera, esa generación no pasará. Aquella generación que vea los últimos tiempos ya floreciendo. Y estamos viendo, hermanos, que se están casando hombres con hombres, que están levantando la banderita
del orgullo y están diciéndonos que estamos en los días de Noé. Esta generación no va a pasar hasta que esto comience a acontecer. No lo dijo el copastor, no lo dijo el pastor, no se lo inventó la iglesia. Está escrito. Está escrito, hermanos. Leamos bien, hermanos, las escrituras y estas promesas. Volvamos a Tesalonicenses capítulo 4, hermanos. Y así le vamos a dar término a esta prédica, enseñanza. Vamos a primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, y leemos desde el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no en su propia palabra, la del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que están muertos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Desen aliento los unos a los otros con estas palabras. Desen ánimo los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los dolores cuando la mujer está encinta, que no sabe cuándo rompe fuente y cuándo comienza a llegarle los dolores de parto, así mismo será. Amén. Y no escaparán más. Vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, amigo, no estemos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos puso para ¿qué? ¿Y qué se va a derramar cuando el Señor esté abriendo los 7 sellos y las copas? La ira de Dios. Velemos. Sino para alabanza y salvación por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo,
quien murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a seguir, hermanos, hacia adelante. No ignoremos las palabras del Señor. Porque el apóstol Pablo dijo, así como dice el Señor, no como dijo él. Y si para escapar de la ira del Señor, el Señor nos va a transformar, el Señor nos va a librar, el Señor nos va a arrebatar, el Señor nos va a rescatar. Tenemos que estar despiertos, velando y siendo del día, no de la noche. Actuando como de día, no como de la noche. Y no estaba hablando de estos días. No estoy hablando de las 24 horas, ni del sol o cuando haya oscuridad. Estamos hablando de tinieblas. Estamos hablando de malas obras y de buenas obras. Estamos hablando de obediencia y desobediencia. Estamos hablando de estar unidos en este sentir y en este ánimo que nos debemos de dar uno a los otros. Sigamos hacia adelante, hermanos, porque esta salvación no la podemos descuidar. No la descuidemos. El Señor ha prometido, hermanos, que Él estará con nosotros y que nosotros no vamos a pasar tribulación alguna, porque Él fue a la cruz del Calvario para ser tribulado por nosotros, su cuerpo, su iglesia, aquellos que somos lavados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigamos hacia adelante, señores, hermanos míos, iglesia del Señor. Y si tú todavía no eres iglesia, si tú todavía no has dado el paso, si tú todavía, amigo, hermano, no estás bien con el Señor, que no te encuentre como ladrón. El rapto de la iglesia es un hecho. El rapto de la iglesia es algo real. Y no nos los inventamos, sino que está escrito. No seamos como el siervo infiel. No seamos como las otras 5 vírgenes insensatas. Seamos fieles a Dios. Creamos su palabra, creamos a sus promesas. Estamos todos invitados, hermanos, a ser transformados. Estamos todos destinados, hermanos, a la salvación. Pero al oportuno socorro del Señor, solo lo que estemos revestidos con el Espíritu Santo, que son las arras, que son lo seguro a nosotros llegar a las moradas celestiales. Porque Él quiere que nosotros estemos para siempre con Él, sea que vivamos o que muramos. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Iglesia, puede ponerse sobre sus pies. Quiero invitar a los cumpleañeros, quiero invitar a la hermana Patti que me